Bien, estimados estudiantes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. No los escucho. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Secretaria. Bueno, ya mismo me contesta. Vamos a hablar primero con la... Vamos a hacer la lista primero. Bueno, Alay, Presente. Almeida, Presente. Altamirano, Álvarez, Asunción, Álvarez presente. Asunción, Ayala, Cedeño, Presente, Cedeño. Chalén, Presente, Chele, presente Chalén. Ney, Chuya, Tuya presente. Coloma, Coloma presente. Cruz, Eugenio, Presente, Eugenio. Santa Cruz. Farías, Presente Farías. Hiler, Presente Giler. González, Presente González. Hernández, Estefanía, Hernández Ariana, Presente, Estefanía Hernández. Hurtado, Macías, Macías presente. Maiza, Presente. Martínez, Martínez presente. Mera, Presente, Mera. Matute, Matute presente. Morales, Morales presente. Morocho, Morocho presente. Orellana, Orellana Orellana. Manso presente. Whitney, Sí, Orellana Whitney presente. Orellana Giovanna, Ríos, Rojas, Ingeniero, la compañera Ríos me comunicó que está con la ingeniera Trujillo en un proyecto y que por eso no se puede conectar porque le puso justo a esta hora. no le escucho. Hola, ahí me escucha. Bueno, Rojas presente, profe. creo que es mi audio. A ver, ahí pueden hablar. Hola, Ahí. sí, ¿me escucha? Sí, pero escucho lejos. Algo pasa con mi audio. Ahí. Hablen. Ahí me escucha. No. Sí, Es el audio. no, Ahí. pero es el suyo. Sí, ahí. Es el mío. Ya, ok. Le decía que la compañera Ríos está en la facultad presentando un proyecto con la ingeniera Trujillo y ella le ha puesto a esta hora para que se presente y por eso no se pudo conectar. Y Rojas presente, profe. ¿Quién?
Rojas, es que yo voy después de Ríos, pero como estaban hablando de la compañera. Romero, Orellana, presente. Romero Jiménez. presente. perdón. Romero está Romero presente. Rosado. Presente Romero, tiene que decir el apellido. Presente, Rosado. Presente, Rosado. Ruiz. Saltos. Salto presente. Tomalá. Tómala presente. Taco. Presente, Taco. Vaquero. Vargas. Vargas Ortega presente. Vera. Perdón, Vargas Sánchez presente. listo. Vera. Villa. Zamora. Zapata. Zapata presente. Bien, vamos con los rezagados. Ingeniero. Altamirano. Asunción. Ayala. Chalén. Presente, Chalén. Chalén. Vaquerizo. Sí, presente. Chele. Villafuerte. Cruz. Presente, Cruz. Hernández. Hurtado. Orellana. Presente Orellana. Ruiz. Presente, Ruiz, economista. Vaquero. Vera. Villa. Zamora. Bien, están todos ya registrados. Vamos con secretaria. ¿Qué tema tenemos por hoy? La clase 6, clase 7, diversos ecosistemas de la Tierra, la distribución de la vida en el agua y la tierra y la contaminación de agua, suelo y atmósfera. Raquel, ¿qué grupo voluntario está por ahí? No sé, nadie me ha dicho que es voluntario. ¿No hay voluntarios? Bien, vamos entonces con grupo 1. ¿Quiénes son grupo 1? Grupo 1, Altamirano, Chalén, Giler, Morales y Villa. Ya le compartimos, ingeniero. Bueno, muy buenas, somos el grupo número 1 y el tema a exponer es la contaminación del agua, el aire y el suelo. Bueno, la contaminación del suelo. En sí, esta se produce por el rompimiento de tanques de almacenamiento subterráneo o también aplicación de pesticidas, filtraciones de relleno sanitario o también por la acumulación directa de productos industriales. Entre los químicos que son más comunes y que causan daños al suelo están los derivados del petróleo, los pesticidas y también que son salvamentos de metales pesados. También la erosión es el deterioro del suelo como consecuencia de los arrastres materiales por el agua y los vientos, y también el argumento de la disminución de las propiedades nutritivas del suelo por el cultivo intensivo. Mientras más aumenta la cantidad de contaminantes, van desapareciendo las especies animales y vegetales y que existentes, transformándolo en un terreno estéril y que no está apto para la vida. Bueno, también consiste en la presencia de microorganismos como bacterias y protozoos, los que causan también enfermedades, y el país más común, o sea, la parte donde más común es la ameba en el agua. También es contaminada por sustancias químicas que llegan a ellas procedentes de actividades agrícolas como los fertilizantes, químicos, plaguicidas y herbicidas, cuando los residuos son arrastrados por la lluvia y las fuentes de agua.
También las aguas de los ríos, arroyos, lagos, etcétera, pueden ser contaminadas por aguas residuales procedentes de viviendas e industrias, derrames de petróleo que contienen sustancias químicas para, además de ser tóxicas. A ver, Gracias. regréseme una diapositiva. Bien, tenemos comúnmente pensado, una más, que la contaminación viene dada por el aire. Lo que nos han hablado y nos han comentado siempre que la contaminación del aire, el smog, las industrias que botan sus desperdicios al aire, por cuando queman, cuando hay combustión, los carros también cuando tienen combustión, también sale al aire. Sí, es verdad, sí se contamina, pero también se contamina el suelo, también se contamina el agua. ¿Cómo se contamina el suelo? Bueno, principalmente convertir, perdón, o sea, vertir, no convertir. O sea, se contamina virtiendo líquidos derivados del petróleo, aceite, gasolina mismo, al sistema, a la tierra. No comúnmente coge y botaba, no por eso unos 20, 30 años uno botaba al suelo todo y no pasaba nada, pero eso va contaminando la tierra. Y si es una tierra fértil, pues obviamente se daña, se vuelve árida. Los pesticidas, todo lo que son los productos químicos derivados de tratar de controlar las plagas para los plantíos, para la cosecha, erosionan el suelo, ¿no? También la tala de los bosques, porque bosques frondosos, espesos, empiezan a talar los árboles, obviamente por la actividad económica de la madera, y estos pues, empiezan a quedar desérticos, ¿no? Se daña el ecosistema. La erosión del del suelo, como consecuencia del arrastre de los materiales por las aguas, los vientos, bueno, ya es una erosión natural. Por el pasteo, por el pastado de los animales, más que nada de las vacas, también se erosiona los suelos. Pero cuando hay regeneración, pues no ocurre mayor afectación. Por eso dice que las empresas que deforestan deben estar como mínimo comprometidas a reforestar una vez que han talado los árboles. Listo, entonces, esas son formas de contaminación del suelo. Mientras más aumente la contaminación, pues obviamente van desapareciendo las especies, los animales y los vegetales, por supuesto. Solamente con la tala de bosques se daña el hábitat de estas especies y se va haciendo desértico los terrenos y obviamente cambia el ecosistema y la vida para ciertas especies pues termina o se modifica. Eso es lo negativo de una contaminación del suelo. Muy aparte de la urbanización del suelo, ¿no? Cuando ya el ser humano empieza a poner concreto en el campo y va avanzando. Hace unos 20, 30 años, pues por ejemplo la vía San Borondón, la vía La Costa o la vía La Aurora, pues no era tan habitada hace 20 años, hace 30 años. En estos 30 años, estos 20 años, obviamente se ha habitado más y lo que antes era terrenos suburbanos, terrenos fuera de la parte urbana, ¿no? Rurales, que se llaman, las parroquias rurales, se van convirtiendo ahora en urbanas y se van transformando de tierras de cosecha, de pasteo de las vacas, de los animales, para ser calles, casas de los seres humanos. Entonces eso también pues afecta el ecosistema de estas especies. ¿Ok? Siga. Ahora también se contamina el agua. Se contamina el agua también casi por las mismas razones. También si se vierte en el agua desperdicios de aceite, de barco o de avión o de vehículos, eso va a contaminar el agua definitivamente. La excesiva basura que se bota a las playas, al agua, más que nada el plástico que demora en degradarse,
los combustibles realizados por la fábrica, por los vehículos, la basura en descomposición o basura plástica, la orgánica por lo menos se descompone, no rápido, pero la que no es orgánica obviamente dura más y contamina más. Los gases tóxicos contaminan el agua también por el oxígeno que tiene el agua. También hay una contaminación de la misma, ¿no? ¿Cuál es la razón de la preocupación por la contaminación del agua? Pues una, por la calidad de agua, también porque es el agua que consumimos, que luego se potabiliza, y otra pues por las especies que viven en el mar y que al verse contaminado el océano, pues obviamente ellos dañan su hábitat y pueden perecer y no pueden sobrevivir. Siga. Continúa con la diapositiva 3. Es la otra, la anterior. Ya. La contaminación del agua, esta consiste en la presencia de microorganismos como bacterias protozoos, lo que causan enfermedades y en común se las suele llamar ameba. Y este tipo de contaminación se produce cuando son echados al ríos y otras fuentes de agua usadas por las comunidades, tales como desechos cloacales sin tratar, animales muertos o basuras procedentes de hogares. También se puede decir que el agua es contaminada por sustancias químicas que llegan a procedentes de actividades agrícolas como fertilizantes químicos, plaguicidas, herbicidas o tales como los residuos arrastrados por las lluvias en las fuentes de agua, que pueden envenenar las especies que viven en el agua, así como a los humanos que pueden llegar a consumir esa agua. Bueno, de hecho, hace unos, yo sí, hace unos 20, 25 años, no 25 años, yo no me acuerdo si fue por una visita solidaria de la universidad hacia donde estaba gente viviendo en el estero Salado. Y llegamos a unas casas que estaban encima del estero, ¿no? Y que, obviamente eran de madera, de caña, pero entramos, ayudábamos, apoyamos a la gente de ahí, pero ellos tenían el baño directamente hacia el mar, o sea, defecaban y caía al mar los desechos, al estero. Cuando tú te asomabas, yo me asomé en la ventana, o por las mismas endijas que daba la madera, se veía los pescaditos, creo que le llaman robalos, y los mojones, navegando juntos. Eso es contaminación. Muy aparte, pues, ¿no? Que había obviamente plástico, fundas, botellas, había Tetra Pak, o sea, había de todo, ¿no? Eso no era, y era oscura, ¿no? Turbia. Me cuenta mi mamá que en la época de mi abuelito, en los años 50, el agua del estero era transparente, se podían bañar, no tenía contaminación y se fue contaminando. Las grandes empresas contaminan, no solamente los desechos de las industrias, de los desechos químicos, cosas así, también desechos orgánicos de seres humanos. Y nosotros, nuestro desfogue, desagüe, van al río. Ahora, creo que ya estuvieron, bueno, la solución es hacer una planta de tratamiento. Creo que la municipalidad de Cintia había hecho una planta de tratamiento de aguas servidas. O sea, llega el agua, como obviamente los desperdicios, pues y hay un tratamiento ahí para no verterla a la tierra o no vertirla al agua para contaminar, pues no, a los ríos para contaminar. Entonces ahí se solucionó en parte, o se está solucionando eso ahí, pero era una contaminación terrible. Correa tuvo una iniciativa para tratar de rescatar el estero, puso unas máquinas para oxigenar el agua y que esta, porque se parece que está muerta y cuando uno va al estero huele a estero, huele a estero muerto, pues no, agua que no tiene movimiento, porque no tiene salida, porque el estero era mayor y se rellenó, pues, ¿no? Para casas de engordeza, para casas por el sector. Entonces, los pocos esteros que quedaron, pues quedaron comunicados con el mar y al no haber movimiento, pues obviamente el agua
está en posada y mala contaminación, pues el agua se pudre. Eso es parte de la contaminación y que, bueno, pues se fue Correa y los demás gobiernos en 6 meses, pues, en 6 años, perdón, no hicieron nada en 6 años. Se sigue dejando que se muera el estero salado y que se contamine más. Que debe haber sanciones a las industrias que contaminan el agua, por supuesto. Alguna vez, creo que fue sí, fue donde Cintia, definitivamente, pero creo que fue el año pasado, hubo una demanda porque del CIO, Pascual de CIO, creo que era, a la empresa de él estaba contaminando directamente el estero salado. Pues obviamente no quedó en nada, porque como son políticos, entre ellos se tapan, y no quedó en nada la sanción a la empresa, o no sé si la sancionaron, la verdad no estuve enterado. Pero bueno, si hubiera un gobierno real comprometido con el ambiente, pues velaría porque las empresas no contaminen, porque la gente con la basura no contamine, etcétera. No es solo cuestión de no botar basura, también es cuestión de limpiar. O sea, acá dicen lo contrario, es que no debes ensuciar. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero la basura es casi imposible reducirla a cero, porque uno siempre va a utilizar comida desechable, o sea, en envase desechable, o va a desechar algún tipo de envase, por las fundas, las botellas de plástico, o va a desechar papel, siempre hay cosas para desechar. Entonces, lo que pasa es que no hay una buena campaña del gobierno para reciclar, reducir y reusar, las 3 R's de la ecología, ¿no? Y mucho menos no hay una campaña para salvar o restituir el estero salado. Claro, eso es gasto público y yo no entiendo a veces por qué la gente se confunde, ¿no? El modelo neoliberal que es el actual es el que no le gusta el gasto público y es que obviamente pues no va a gastar en cuidar el ambiente, no va a gastar en invertir, darle presupuesto. Y la gente reclama, pero si eso es lo que votaste, eso es lo que ganó. Debería haber cuidado con el ambiente, por supuesto, por supuesto. Las empresas deben estar comprometidas con eso. Hay empresas que sí están comprometidas, hay empresas que no. Bien, para concluir el efecto de la contaminación, también los fertilizantes químicos que había hablado, plaguicidas, herbicidas, residuos del agua mismo, del uso de agua, el agua servida también contamina obviamente a los mares y ríos. Las aguas de los ríos, lagos, arroyos pueden ser contaminadas por aguas residuales, por supuesto, procedentes de viviendas, industrias, petróleo, por ejemplo. ¿Qué ha pasado? Hay un tanquero de petróleo que se vara y vierte su petróleo, su contenido en el mar. Entonces eso contamina toda esa zona. Ahí obviamente tienen que entrar los gobiernos o la empresa misma a descontaminar el mar lo más rápido posible para que haya la menor afectación. Siga. Así como también el agua de los ríos, arroyos, lagos pueden ser contaminadas por aguas residuales procedentes de viviendas, industria, derrame de petróleo que contienen sustancias químicas que suelen ser tóxicas. Siguiente. Ahí continúa mi otra compañera. Bueno, para terminar, la contaminación del aire, bueno, los procesos industriales que implican tanto industria como automóviles y calefacciones residenciales, en la cual genera dióxido y monóxido de carbono, ¿Qué también pasó que no óxido sigue? de nitrógeno y azufre, entre otros, que Está son con los la principales. contaminación del aire, ¿no? Dele. Sí, del aire, sí. Y aquí estos son los mecanismos de Ese es el contaminación más común, atmosférica. más común. Sí, Contaminación del aire por la quema de la basura. Erróneamente se quema la basura para deshacerse de ella y eso, es verdad, no contamina la tierra, no contamina el agua, pero sí contamina el aire. Finalizada. Su presión arterial Sí. sistólica es... bueno, también tenemos los combustibles fósiles quemados por las fábricas, Bien, también ¿quién sigue con la exposición, por favor? Hola, sí se me escucha. En Ahí se me China, que hay escucha. una gran contaminación del aire, están con mascarilla, por eso ellos tuvieron problemas con la pandemia en cuanto a usar mascarilla, porque ya lo usaban, ya lo usan, porque hay la contaminación ambiental, el smog del aire, que causa muchos resfríos, que causa problemas respiratorios, falta de oxígeno,
y pues ellos tienen que ponerse la mascarilla para cuidarse de, más que nada en las ciudades grandes chinas, hay otras ciudades pues obviamente que no tienen ese problema o tienen en menor cuantía, en menor acción. Bien, sigue el grupo, por favor. Bueno, los combustibles fósiles quemados por la fábrica, también los vehículos, la quema de basura, la descomposición de sustancias cloacales, los basureros, que generan gases que son liberados al ambiente, y en muchos otros casos también son tóxicos, provocan tos, irritaciones en la piel, lágrimas, trastornos respiratorios, dificultad para el transporte de oxígeno en la sangre, y entre otros males. Muchas gracias. Allá había terminado. Bien, vamos a otro grupo, todavía falta tiempo. Vamos con el grupo 2. Ya va. Ya. Ok, nosotros vamos a dar el otro tema, es de diversos ecosistemas de la Tierra y la distribución de la vida en el agua y la tierra. Marcamos. La naturaleza se caracteriza por encontrar siempre una manera para adaptarse a las circunstancias. En la superficie de nuestro planeta, las principales unidades que muestran variaciones en el paisaje, las formas de vida que lo habitan, se llaman ecosistemas. Pero estos no solo propician la aparición de uno u otro tipo de especies animal, vegetal y microorganismos, sino que también hay teorías que señalan que han influido radicalmente en el desarrollo de las diferentes culturas y civilizaciones humanas, de modo en que se desarrollaron hábitos y formas de pensar y también la manera con las que ganaron o perdieron poder. Ahora vamos a ver los tipos de ecosistemas. Dele, dele. Ingeniero, ¿sí me escucha? Hola. Parece que no oye el ingeniero porque sí se te escucha. Ajá. Ok, gracias. Bueno, no sé, yo sí. Los tipos de ecosistemas. Tenemos el ecosistema marino, de agua dulce, los ecosistemas desérticos, los montañosos, forestal y artificial. Esos son los principales tipos de ecosistemas. Y estos varían según el clima, la situación biológica y orográfica. Siguiente. Vamos a empezar con el ecosistema marino. El ecosistema marino cubre la mayor parte de la superficie terrestre, aproximadamente el 70%. Tiene diversidad de formas de vida y estas dependen del nivel de profundidad en el que se encuentra. En las zonas abisales hay sobre todo organismos pequeños, dado que la materia orgánica disponible es escasa, como por ejemplo en el fondo, en las profundidades del mar, están los pastos marinos, de algas, los arrecifes de coral y las fumarolas de las grandes profundidades marinas. Bien. En los ecosistemas de agua dulce existen subtipos de ecosistemas: los lénticos, los lóticos y los humedales. Los lénticos están compuestos por lagos y estanques, y en ellos el agua se mueve muy lentamente. En los lóticos están formados por ríos, y en ellos el agua se desliza con rapidez. Y los humedales son elementos del ecosistema que están saturados de agua. En este ecosistema predominan los tipos de vertebrados medianos o pequeños, dado que no hay mucho espacio para que se puedan desarrollar. Y hay algunos animales más grandes que se pueden encontrar en ese ecosistema, como los peces esturión o ciertos tiburones de río. Siguiente. En el ecosistema desértico se caracteriza porque hay baja frecuencia de precipitaciones. La fauna y la flora no son muy variadas,
y existen pocas formas de vida por las condiciones. En este ecosistema, los cactus y ciertos arbustos son las típicas en este ecosistema. En ciertos desiertos predomina el frío. Y pues los animales que hay en este ecosistema son los reptiles y algunas aves o mamíferos de talla mediana y pequeña que pueden adaptarse bien a este clima, pero por lo general están al borde del desierto ya que pueden encontrar agua y comida más fácil. A continuación, mi compañero. Los ecosistemas montañosos. Estos se caracterizan porque en las zonas más bajas y medias es muy notorio donde se da la vida animal. En cuanto a los picos, suelen existir menos biomasa y menos diversidad de animales y plantas debido al cambio radical de temperatura, ya que es relativamente poco espacio. Los animales que se pueden encontrar aquí son los rebecos, los íbices y ciertos tipos de lobo, así como también los buitres, las águilas, que son frecuentes de esta hábitat. En las zonas nevadas de la biodiversidad se reduce y las formas de vida deben procurar camuflarse. En los ecosistemas forestal, siguiente. Estos ecosistemas tienen o se caracterizan por la densidad de árboles o de flora en general. Se dividen en selva, bosques secos, bosques templados y taiga. Cuando hay muchos árboles juntos, dicha diversidad de especies animales suele ser muy alta. En diferencias entre otras especies de árboles permiten tener cercas distancias, fuentes de comida, tipos de refugio, maneras de moverse por el suelo y por las ramas. Entre estos podemos encontrar animales como el lince ibérico, el zorro, el venado caramenudo, el águila arpia. Los ecosistemas artificiales. En estos, el ser humano ha creado espacios radicalmente distintos a los que existían hasta hace un poco de milenios. La presencia de grandes extensiones cubiertas por luces, el cemento, el pavimento, hace que algunas especies se adapten a estos entornos y otras no. Estos animales son, entre estos, los animales que se podían adaptar a este espacio serían las palomas, las cotorras, los gatos de muchas grandes ciudades del mundo. Y se benefician de abundancia de comida y de la relativa ausencia de depredadores, ya que se deriva en la presencia de humanos en las proximidades. Siguiente. La distribución del agua en la tierra y en el agua. Perdón, la distribución de la vida en el agua y la tierra. En cuanto a la vida en el agua cubre aproximadamente el 71% de la superficie de la tierra. Y este es hogar de gran variedad de formas de vida. Los océanos son cuerpos de agua más grandes y albergan la mayor parte de la biodiversidad acuática. Las corrientes de agua y las características geográficas influyen en la distribución de la vida acuática, ya que algunos organismos pueden habitar solo en áreas específicas. En estos influyen ciertos factores en la distribución de la vida en el agua. En estos son diversos. Encontramos la temperatura, la salinidad, la luz solar, la disponibilidad de oxígeno y los nutrientes son algunos de los factores físicos y químicos que determinan qué organismos pueden sobrevivir en un ambiente acuático determinado. Entre estos, la interacción de los organismos, como la competencia de los recursos y la relación de depredador-presa, también influye en la distribución de la vida en el agua. También tenemos, siguiente, la distribución de la vida en la tierra. En comparación o distinción con el agua, la vida en la tierra está influenciada por diferentes factores.
En estos varían ampliamente desde los desiertos hasta las selvas tropicales y cada uno alberga una biodiversidad única. Los organismos terrestres se adaptan a las condiciones climáticas, la disponibilidad de agua, los nutrientes del suelo y otros factores ambientales. Las zonas climáticas, como los trópicos, los polos y las regiones templadas, en estas influyen la distribución de la vida en la Tierra. En los trópicos, una gran diversidad de especies debido a las condiciones cálidas y húmedas. Las regiones polares son mucho más inhóspitas y albergan especies adaptadas al frío extremo, como por ejemplo el oso polar. Las diferentes altitudes presentan variaciones en la temperatura, la presión atmosférica y la disponibilidad de oxígeno, lo que afecta a la adaptación de los organismos en esos ambientes específicos. También en las... Ya, gracias. Muy bien, alcanza para exponer otro grupo. Vamos con el grupo 3. Ingeniero, para exponer la clase 7. Dele. Sí, un momento, por favor. Buenas tardes, ingeniero. Le vamos a exponer lo que son la contaminación de agua, suelo y de la atmósfera. Somos el grupo 3.
Empezamos con la contaminación del agua, en la cual esta es un recurso esencial para la vida. En la tierra también. Sin embargo, el agua dulce dispone para el consumo humano y los ecosistemas está siendo contaminada de diversas maneras. Tenemos algunas principales fuentes de contaminación del agua, en la cual estos son, por ejemplo, los vertidos industriales y los vertidos de aguas residuales. Los vertidos industriales liberan las sustancias tóxicas y producen químicos en los cuerpos de agua sin un tratamiento adecuado. En lo que son los vertidos de aguas residuales, el crecimiento de la población y la urbanización han llevado a un aumento en la generación de aguas residuales. La contaminación agrícola. Este es el uso intensivo de fertilizantes, pesticidas y herbicidas en lo que es la agricultura. Puede esta también provocar la escorrentía de estos productos hacia los cuerpos de agua. Esto puede resultar en la eutrofización, un proceso en el cual los nutrientes en exceso promueven el crecimiento excesivo de algas y plantas acuáticas. La contaminación del suelo. El suelo, el suelo es un recurso valioso para la agricultura, la producción de elementos y la conservación de la biodiversidad. Algunas de las fuentes comunes de contaminación del suelo son los vertidos de desechos sólidos, que son la disposición inadecuada de desechos sólidos como basura, plásticos, productos químicos y materiales peligrosos que pueden contaminar el suelo. El uso de pesticidas y herbicidas y el uso intensivo de pesticidas y herbicidas en la agricultura puede contaminar el suelo, ya que estos productos químicos persisten en el suelo durante mucho tiempo y afectan la calidad del suelo y la microbiana. Los contaminantes atmosféricos, por ejemplo, el dióxido de carbono, que es el principal gas responsable del calentamiento global y el cambio climático. Los óxidos de nitrógeno, que estos están compuestos de... estos compuestos se generan durante la combustión de combustibles fósiles y las emisiones industriales. El dióxido de azufre, que es producido por la quema de carbón y petróleo, especialmente en plantas de energía y procesos industriales. Gracias. Bien, cerramos con el grupo 4, por favor. El tema 6 y 7. Ingeniero, economista, disculpe. Buenas tardes. ¿Me escucha? Dígame, buenas tardes. Buenas tardes. Es que lo que pasa, economista, yo quería pedir por decir si podía dar, no sé, unos minutos para subir los archivos de la exposición de hoy día, de la clase 7 y de la 6 y la 7. A ver, estamos hablando de ecología, ¿no? Sí, de ecología. ¿Cuál es? A ver, déjame ver.
Es Déjame compartirle para que vean. A ver, ¿cuáles son las asignaciones? la de Expo 5, clase 6, y Expo 6, clase 7. Son las de hoy. Están para el 15. No, no les puedo dar mucho tiempo porque ya me toca calificar. 17, que es el domingo, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, O no, hoy día es 16. Mañana sábado, sí, mañana sábado. Hasta las 11 de la noche. Tienen tiempo. ya, gracias, económica. Listo. ¿Cuál otra? ¿Qué pasó? No cogió. Ah, al revés. Ahí sí. La otra es esposa de clase 7. Sí, Ahí está. A ver. Ya cogió. ¿Algo más? no, Bien. ingeniero. Niños, recuerda que Gracias. vimos lo que es la contaminación del suelo. Bueno, hay varios tipos de contaminación. Estuvimos viendo la contaminación del aire, del suelo y la contaminación de la tierra, ¿no? A ver, vamos a ver. Cedeño Grecia, cuénteme, ¿qué entendió por contaminación del suelo? Y póngame ejemplos. Cedeño Grecia, ¿está aquí? O le pongo fuga. Sí, ingeniero, sí estoy. Cuénteme. El vertido de productos químicos. Sí, pues eso es un ejemplo, dígame más. Cuénteme, ¿qué es la contaminación del suelo? Es como tal un problema ambiental, el cual se ve dado cuando Ingeniero, ¿puedo también dar un ejemplo? Sí, por favor.
Ya, una de las contaminaciones del suelo también vendría a ser lo que en los cultivos, la quema identificada o intensificada de los cultivos hace que el suelo quede estéril, o sea, ya no sea no sea de manera fértil para más uso de cultivo de alguna Claro, planta. En este caso en exactamente. los campos. Los suelos son fértiles o son áridos. En el momento que son fértiles, se pueden por la contaminación hacer áridos. Y uno de los ejemplos era el que está dando usted, ¿no? El vertir productos químicos. ¿Cuál es otro? Lo hablamos, lo dije yo. Bueno, el otro es la deforestación. Lo hablamos, ¿no? Cuando las grandes empresas madereras deforestan sin reforestar, por eso se exige que reforesten, o sea, si van a talar árboles, siembren árboles nuevos, aunque la diferencia de tiempo que vuelven a crecer varía, pues por lo menos se está reforestando para que no se queden los terrenos áridos luego de que se está talando los árboles de un bosque. Bien, vamos con Maisa Gabriela, está aquí. ¿Logra escucharme? Sí, Maisa Gabriela, cuénteme la contaminación del Ah, agua. ya, bueno, ¿Cómo sería? la, conta- la contaminación del agua. Bueno, la contaminación del agua la podemos ver a través del riego del crudo, cuando van en los buques. Podríamos también tener cuando el turista va a las playas y bota el plástico, la misma que es una de las principales contaminaciones del agua. Y también tenemos el riego de los químicos cuando utilizan en los sembradíos. Los químicos mal utilizados, eso también es un alto contaminante del agua. Ahí son tres. A ver, pero no se refiere solamente al petróleo, es cuando hay los riegos o los derrames de petróleo, cuando hay los accidentes petroleros de los barcos, obviamente se contamina el agua, ¿no? También Claro. por verter o vertir en el agua todos los desperdicios de las industrias y vertir en el agua todos los desperdicios de los seres humanos. Muchos del drenaje, de las aguas servidas de las ciudades desembocaban en los ríos o en los mares, pues obviamente contaminándolos, ¿no? ¿Algo más que pueda decir sobre eso? Ingeniero, el grupo 4 puede compartir la diapositiva. Del grupo 4. Sí, de la pantalla. Okay, hermano, perdido que se trabó. Ahí sí se ve. Bueno, somos el grupo 4. Vamos a realizar la exposición sobre la contaminación del agua, el suelo y la atmósfera, que es una amenaza creciente para nuestro entorno. Somos el grupo número 4. ¿Qué es la contaminación? La contaminación es la presencia e introducción de sustancias o agentes nocivos en el medio ambiente, como el aire, el agua o el suelo,
que causan daños o alteraciones perjudiciales para los seres vivos y los ecosistemas. Estos contaminantes pueden ser de origen natural o provocados por la actividad humana, como la industria, la agricultura intensiva o el transporte. La contaminación también puede tener efectos negativos en la salud humana, en la calidad de vida y la biodiversidad, por lo que es importante tomar medidas para prevenirla y reducirla. En la contaminación del agua, sabemos que el agua es un recurso vital para la vida en la Tierra, pero lamentablemente se enfrenta a numerosas formas de contaminación. Principales fuentes de contaminación del agua incluyen las descargas de residuos industriales y agrícolas sin tratar, la escorrentía de sustancias químicas tóxicas, la contaminación por petróleo y la eliminación inadecuada de desechos sólidos. Estos contaminantes pueden tener impactos devastadores en los ecosistemas acuáticos y en la salud humana. La eutrofización, la acidificación, la contaminación microbiológica y la presencia de metales pesados son solo algunos de los problemas asociados con la contaminación del agua. Aquí tenemos unos ejemplos de contaminantes que pueden ser compuestos químicos, como los pesticidas, herbicidas, metales pesados, químicos industriales o residuos farmacéuticos. Y tenemos sustancias orgánicas, como los hidrocarburos, aceites, grasas y productos derivados del petróleo. Nutrientes como el exceso de nitrógeno y fósforo provenientes de fertilizantes agrícolas y desechos orgánicos que pueden causar proliferación de algas y eutrofización. En la contaminación del suelo, sabemos que el suelo es otro recurso esencial para la vida, pero también está siendo gravemente afectado por la contaminación. La liberación de sustancias químicas tóxicas en el suelo, como pesticidas, herbicidas y fertilizantes, pueden afectar negativamente la calidad del suelo y reducir su fertilidad. Además, la eliminación inadecuada de desechos sólidos y residuos industriales pueden contaminar extensas áreas del suelo. La contaminación del suelo no solo tiene consecuencias directas para la agricultura y la producción de alimentos, sino que también puede contaminar las fuentes de agua subterráneas. Eso es cuando se filtra el agua, lo que representa un riesgo para la salud humana. Aquí tenemos unos ejemplos. Metales pesados como el plomo, el mercurio. El mercurio se lo suele ver en las minerías. Cadmio, arsénico, que pueden provenir de actividades industriales o vertederos y pesticidas. Los contaminantes orgánicos, que son los residuos de productos químicos industriales. También de residuos de pesticidas o herbicidas que van cayendo no directamente a la planta, sino que caen directamente al suelo. Residuos sólidos como plásticos, vidrios, metales, materiales no biodegradables que se acumulan en el suelo y pueden afectar su calidad y fertilidad. Estos son los vertederos de basura, como los rellenos sanitarios que le llaman. Contaminación en la atmósfera. La contaminación atmosférica es un problema global que afecta a las personas y al medio ambiente. Las emisiones de gases contaminantes como el dióxido de carbono, óxido de nitrógeno y partículas finas provenientes de la quema de combustibles fósiles, la industria y otras actividades humanas son las que contribuyen al contaminamiento global y al cambio climático. Estos contaminantes también pueden tener efectos perjudiciales para la salud humana, causando enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otros problemas de salud. Además, la contaminación del aire puede causar la formación de smog y la lluvia ácida, dañando los ecosistemas terrestres y acuáticos. Aquí tenemos los ejemplos de los contaminantes en la atmósfera, que son los gases de invernadero, como sabemos el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso,
que son los que se ha verificado y que dicen que son los que contribuyen al calentamiento global y al cambio climático. El ozono troposférico, que es un contaminante secundario formado por la reacción de los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles en presencia de la luz solar, y pueden ser perjudiciales para la salud respiratoria y vegetación. Material particulado son como el polvo, el humo, el hollín, que estas forman parte de las partículas finas que están en el aire, que son altamente negativos en la salud humana y en la calidad de nuestro aire que tenemos. Aquí tenemos soluciones y medidas preventivas. Regulación y cumplimiento de normativas ambientales es implementar y hacer cumplir leyes y regulaciones ambientales que establezcan límites de emisión y descarga de contaminantes para las industrias y actividades humanas. También, esto de aquí son las leyes establecidas en la Constitución a partir de 2008, que hubieron bastantes, pero algunas no se cumplen en la actualidad. Promoción de energías limpias y renovables, esto de aquí se implementaba mucho en las escuelas, yo que recuerdo. Fomentar el uso de energía limpia, como solar, eólica o hidroeléctrica, y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, que son una fuente importante y contaminantes atmosféricos. El tratamiento adecuado de aguas residuales. Aquí pocos son los cantones o lugares que tienen una planta de tratamiento de estas aguas. Y la mayoría lo que hacen es desaguar a los ríos más cercanos. Implementar sistemas de tratamiento de aguas residuales eficientes y confiables, tanto a nivel urbano como industrial, para eliminar contaminantes antes de su liberación al medio ambiente. Una gestión adecuada de residuos, promover la reducción y reutilización y reciclaje de los residuos sólidos, así como el manejo adecuado de los desechos peligrosos, evitando su liberación del agua, suelo o atmósfera. Esto de aquí es un poco casi imposible de conseguir, ya que en la parte minera, en lo que es en el oriente, se ha determinado un porcentaje mínimo que se puede vertir de un contaminante al agua, el cual quiere decir que el agua que pasa en la parte del oriente tiene un porcentaje bajo de un químico peligroso para la salud. Educación y concientización ambiental, que es promover la educación ambiental y la concientización sobre los problemas de la contaminación, fomentando cambios de comportamiento y hábitos más sostenibles, tanto a nivel individual como comunitario. Esto se hace poco. Desarrollo de tecnologías limpias, incentivar la investigación y el desarrollo tecnológico más limpias y eficientes en diversos sectores industriales que reduzcan la generación de contaminantes y minimicen su impacto. Tenemos una representación de residuos cero para reducir tu huella de carbono. Recicla, ayuda al planeta y es una manera circular. Muchas gracias, eso ha sido todo por el grupo 4. Listo, muy bien, gracias a todos los grupos. Bien, vamos a concluir. Para la próxima semana, el viernes, como les decía, es el examen. Solamente hasta el momento no ha habido la comunicación de que no sea virtual, va a ser virtual. De hecho, ya lo tengo elaborado. Pero hay una comunicación, nos han dicho que posiblemente lo hagan presencial. Bueno, si hasta el lunes o martes, porque los exámenes comienzan el miércoles, nos informan que es presencial, pues procederemos a hacer los exámenes escritos, ¿no? Y ustedes tendrán que, obviamente, asistir a la facultad. La única diferencia es que no estaremos por Zoom, sino que nos veremos en la facultad y tomaré el examen presencial. Si mantienen la disposición que estaba a comienzo del semestre, que era que las que son virtuales, materias virtuales, sean el examen virtual y las materias presenciales sean presencial, entonces pues seguiremos como estamos, ¿no? Con el examen vía Moodle, vía Zoom. ¿Estamos? Listo, ¿alguna pregunta? Dígame, Ariel, levantó la mano, ¿no? No, yo voy a poner like. Ah, bueno, listo. Entonces, no se olviden, acabo de prorrogar unas tareas. Yo hasta el domingo estaré calificando, así que traten de cumplir y no pierdan esos puntajes, ¿no? También hay una lección que tienen que hacer que dura
10, 20 minutos, que la puse para que puedan hacerla entre sábado y domingo. Son 10 preguntas parecidas al examen para que practiquen, ¿ya? Niños, un placer. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Economista, Dígame. los temas entrarían hasta el día de hoy, Sí, por hasta la supuesto. clase de hoy. Por supuesto. Envíen en el grupo de WhatsApp todos los Word y los PowerPoint para que todo el mundo tenga todo y no hay excusa de que puedan revisar. De todas las exposiciones envíen, por favor. ¿Algo más? Listo, niños, un placer. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Pasen bien. Linda semana. Lindo fin de semana. Gracias.